Bueno, la verdad que claramente que la situación es compleja, como decís. Nosotros venimos trabajando mucho situaciones de conflictos laborales, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, ¿no? Tenemos situaciones de asesoramiento de trabajadores por cuestiones de condiciones de trabajo, también despidos, por supuesto. Este es un ámbito donde los trabajadores, como también los empleadores, pueden venir a componer sus intereses, es decir, resolver sus conflictos. Es una instancia de conciliación la que nosotros podemos proveerle, pero aparte también tenemos algunas otras funciones como la que te digo de asesoramiento, ¿no? Tanto a trabajadores como a empleadores. Obviamente es más común que los trabajadores vengan por distintas situaciones. La situación económica es muy compleja. Yo creo que nosotros, los argentinos, las argentinas, tenemos una vasta experiencia en distintas crisis económicas. Hay una situación estructural que creo que podríamos llamarla de ciclos y contraciclos liberales o neoliberales. En la historia argentina los ciclos liberales o neoliberales son mucho más largos que los populares, ¿no? Pero realmente el análisis que hay que hacer, que yo creo que es correcto, de la situación de las relaciones laborales en la Argentina en este contexto, hay que hacerlo en el marco del contexto general en que estamos hoy. No se nos escapa a nosotros que las relaciones laborales, los niveles de generación de riqueza en la Argentina, de generación de empleo, de la forma de la distribución de la riqueza están muy determinados por el tipo de política económica que se lleva adelante por los gobiernos de turno. A diferencia quizás de otros países que tienen planificación económica o un consenso de hacia dónde quiere ir su país, la Argentina tiene claramente dos proyectos en pugna desde hace mucho tiempo, desde su nacimiento, donde claramente hay un sector que quiere evidentemente acaparar la mayor riqueza posible de la Argentina en desmedro de las mayorías populares, digamos, ¿no? En la Argentina claramente la composición mayoritaria de nuestro pueblo es la clase trabajadora, ya sea ocupada en forma registrada o sin registración, de manera que cuando nosotros tenemos este tipo de gobiernos como el que está hoy en la Casa Rosada, nos encontramos con situaciones de retracción, no solo de las condiciones laborales y salariales, sino de las condiciones de vida en general. Hoy estaba viendo, por ejemplo, los índices de crianza de un niño de 6 a 12 años que publica el INDEC periódicamente, que está en 490.000 pesos más o menos, o sea que por un hijo, un trabajador tendría que más o menos gastar eso para un mínimo de dignidad. Y claramente no estamos en esos niveles salariales, es decir, una familia tipo claramente no va a poder llegar a tener una calidad de vida como la que nos soñamos nosotros, y eso es lo que vemos acá. La verdad que creo que en algún momento te lo conté, que cuando nosotros inauguramos, que fue en septiembre de 2023, teníamos alrededor de 3 trámites de fondo de desempleo. Vos sabés que los fondos de desempleo se tramitan en ANSES, pero ANSES, luego de tomar el trámite, solicita al Ministerio de Trabajo, por medio del trabajador, que se certifique la fecha de despido. Estamos hablando de los despidos sin justa causa de trabajadores registrados, que después tienen por eso el derecho a un fondo de desempleo. Bueno, más o menos hicimos septiembre, octubre, inclusive diciembre de 2023, alrededor de 3 fondos de desempleo por mes. A partir del cambio de gobierno, que vos recordarás que lo primero que sucedió fue la paralización total de la obra pública, con lo cual hemos tenido cantidad de obreros de la construcción en esta sede, muchos despidos, se empezaron a multiplicar los fondos de desempleo. Nosotros eso lo vemos en los trámites que hacemos. Claro. Es decir, se triplicó, se cuatriplicó en algunos casos. Empezamos en enero con 6, febrero con 8, marzo con 14, 20, julio también, la cantidad tremenda. O sea que cuando uno ve la comparativa de esta pequeña subdelegación en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, se triplicó o cuatruplicó la cantidad de despidos de ese mundo registrado, ¿no? Y estamos hablando justamente de empleo registrado. De empleo registrado, exactamente. Después, obviamente... ¿A cuánto están hoy? ¿A cuántos trámites que estamos en febrero? Estamos más o menos entre 14 y 20. Depende mucho el mes también, ¿no? Hay meses que suben mucho, como los que te comento, ¿no? Hemos tenido marzo y julio, son los que tuvimos el año pasado con muchísimos fondos de desempleo.
Bueno, y ahí nosotros nos damos cuenta, claramente no es una estadística general de la provincia, ni tampoco es una estadística nacional, pero por lo menos te das cuenta en el territorio cuál es el nivel de situación. Nosotros tenemos competencia acá en Moreno, nada más. Claro, claramente la composición del mercado laboral en Moreno no dista mucho de lo que ocurre en el conurbano, pero se profundiza en algunas variables. Por ejemplo, el subempleo y el empleo informal. Digo, a diferencia, no sé, del conurbano sur, donde tienen un empleo registrado porcentualmente más alto. Digo, ¿ustedes manejan algún tipo de estadística con respecto al desempleo aquí en Moreno? No, nosotros acá en la subdelegación no tenemos estadística, pero sí por eso te digo, te marco el termómetro, claro, en base al trabajo que va ingresando, ¿no? La subdelegación no tiene ese tipo de tareas, digamos, de estadística, que sí maneja por ahí la provincia en otras áreas. Pero sí quería marcarte esto, ¿no? El termómetro de lo que uno va viviendo en la medida que van llegando situaciones de conflicto laboral. Vos marcaste que eso era solo un empleo registrado, sin lugar a dudas. También en esa misma época nosotros empezamos a tener muchos trabajadores de comercio, empleadas de casa particular y de la construcción. Fundamentalmente esos tres sectores vinieron, sobre todo en los primeros meses de 2024, era una cosa... A consultar venían, digamos, por claro, los despidos. Porque los iban a despedir. Los de construcción seguro, ya despidos un montón. Las de casa particular, claro, lo que marcábamos, el poder adquisitivo se redujo claramente y por lo tanto los empleadores que tenían empleado de casa particular a su cargo empezaron a prescindir de ese servicio. Y a partir de ahí, las trabajadoras, sobre todo son mujeres, ¿no? Empezaron a venir mucho para asesorarse de cómo realizar sus reclamos, de lo cual también hay mucho trabajo no registrado, ¿no? Eso lo vimos mucho en la subdelegación, la verdad. Sergio, hablaste de condiciones laborales. Hay una particularidad también que se da en Moreno, que hay pocas empresas que concentran mucha cantidad de trabajadores. No es la media. Generalmente son pymes y micropymes, te diría, en algunos casos. Se acentuó el tema de las condiciones laborales, porque muchas veces no es que el empresario, no voy a defender a nadie, ¿no? Pero el empresario no quiere. A veces, en este marco de situación económica, a veces no se puede. Hay muchas consultas con respecto a las condiciones laborales. Normalmente, cuando se trata de condiciones laborales, lo que vemos acá es que hay mucha intervención de los gremios, de los sindicatos. Y sí, nosotros hemos tenido muchas audiencias de conciliación en el marco de reclamos de condiciones de trabajo, ropa de trabajo, el tema de los horarios, de las tareas que realizás, ¿no? Si es la de que corresponde a la categoría o no, que son variables que se modifican en una situación de crisis. Claro. El empleador empieza a querer que hagan más cosas, bueno. Y sí, en eso la verdad quiero felicitar a los sindicatos que hemos tenido una experiencia tremenda en todo el año 2024, 2025 también, con distintos sindicatos. Yo preferiría no nombrar empresas, ni nombrar sindicatos, porque digo, la idea es que siempre podamos mejorar las condiciones de los trabajadores y siempre se hicieron esfuerzos para resolver. De todas las audiencias colectivas que tuvimos acá, siempre llegamos a una resolución. Por ahí tuvimos 5 audiencias, 3 audiencias, 7 audiencias, pero logramos llegar a una solución. Del sector de metalúrgico, del sector de plásticos, de los sectores de textil, de la UOCRA también. Es decir, comercio también vino mucho. Hay muchos sectores que vinieron por condiciones de trabajo y se resolvió. La verdad que hubo buena voluntad de ambas partes. Esta es una de las funciones que tiene el Estado, de poder componer intereses que permitan que los derechos laborales finalmente se cumplan. Es la negociación colectiva una gran conquista de la lucha histórica de los trabajadores. Bueno, por eso también me gustaría marcar un poco el acierto de haber reinaugurado la subdelegación de Moreno en este territorio donde claramente hay conflictos laborales, porque permitió que haya una sede cercana y que se opte mucho por venir acá a resolver conflictos. Nosotros en diciembre, también creo que te lo habré contado en algún momento, se recuperaron 29 puestos de trabajo en una empresa también de Moreno, a través de la intervención, por supuesto, de la lucha del gremio, de la negociación y la buena voluntad. ¿Era plásticos? No, el sector metalúrgico. Metalúrgico. Digo, por eso te decía, no quisiera entrar mucho en el detalle de quién fue, digamos, ¿no? Pero sí destacar esto, que si no estuviera la firme voluntad política desde una visión de la justicia social, de una visión de la intervención del Estado para resolver conflictos del trabajo,
como la que claramente tenemos nosotros desde la conducción de Walter Correa y una visión de la justicia social muy clara del gobernador Kicillof, nosotros no hubiéramos tenido una intervención tan inmediata, tan clara, como para poder poner a disposición las herramientas del Estado para que las partes, que son sectores privados finalmente, pudieran resolver sus asuntos. Finalmente lo resolvieron, felizmente, y nosotros eso lo celebramos mucho. Yo le decía a mis compañeros, no hay nada más hermoso que ver trabajadores felices. ¿Está bien? Así que esa es un poco la visión que tenemos, es cómo trabajamos, y la verdad que se han venido a resolver muchísimas cuestiones relacionadas con ese tema. Sergio, por último, obviamente recepcionan consulta porque cotidianamente nos llegan a nosotros consultas. ¿Qué días, qué horarios y dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en Gervasio de Posadas, 230, esquina Teniente Ibáñez. A la vuelta de bomberos, digamos. A la vuelta de los bomberos, exactamente, y de la Fiscalía. Es en Moreno y atendemos de lunes a viernes al público de 8 a 14 horas. Así que, bueno. ¿Hay que pedir turnos? ¿Se pueden acercar? Nosotros, obviamente, espontáneamente se acercan los trabajadores y los asesoramos. Si a veces por ahí tienen que esperar, si hay mucha demanda, a que los atendamos, pero sí pueden venir, no hace falta pedir turno previo, vienen directamente. Sí, para lo que son la celebración de acuerdos entre partes de empleador y trabajador, o para lo que son audiencias colectivas entre sindicatos y empleador, para eso sí hay que pedir turno, se abren expedientes y demás. Así que, bueno, en eso andamos, en este marco tan complejo como te decía. Así que, bueno, Marco, una cosita nada más que vengo pensando también, digo, nosotros vivimos un momento complejo con el gobierno de Milei, con desfinanciamiento de las provincias, donde uno pareciera que vive en un mundo surreal realmente, ¿no? Cuando escucha al presidente insultando a los sectores que según su orientación sexual, o cuando ahora marca el tema de la estafa con la criptomoneda y demás, en un mundo de tarifazo, un mundo de ajuste, un mundo que nosotros ya conocemos, digo, surrealista en lo político, pero de ajuste clásico. Por eso yo marcaba, digo, ese ciclo liberal-neoliberal que ya conocemos. Estamos en el mismo proceso. Sabemos cómo tenemos que luchar frente a eso. Creo que hay que empezar a mirar el sector político que está peleando con eso, que yo creo que lo encabeza muy bien Axel Kicillof, creo que lo representa muy bien Walter Correa, y que hay que buscar esos caminos, ¿no? de confrontación frente al ajuste y el retraso de la calidad de vida de los argentinos.